Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos. Hoy sábado 30 de agosto de 2025. Vamos a empezar nuestro devocional, como siempre, presentándonos ante Dios para tener su dirección. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu fidelidad. Todos los días nos das tu palabra porque tus deseos para cada uno es de bienestar, para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida. Gracias por ese amor que tú sin medidas nos demuestras a través de diferentes acciones, a través de diferentes circunstancias. Gracias, Papito Santo, por tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Oramos para que tu palabra pueda ser sellada en nuestro corazón y podamos aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy vamos a leer Ezequiel 24, versículos del 1 al 14, y nuestro pasaje se titula Juicio Purificador. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día, porque el rey de Babilonia ha puesto sitio a Jerusalén en este mismo día. Y habla por medio de una parábola a la casa rebelde. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: pon una olla, ponla y echa agua en ella. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, y llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva mucho y cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor: ay de la casa de sangre, de la olla herrumbrosa cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suertes sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, derramada sobre la piedra desnuda, pues no la derramó sobre la tierra para que fuera cubierta por el polvo. Para hacer subir la ira, para ejecutar la venganza, yo pondré su sangre sobre la piedra desnuda para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo una gran hoguera. Amontonaré la leña y encenderé el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Pondré luego la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee, se queme su fondo, se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. En vano se cansó, pues no salió de ella su mucha herrumbre, que solo con fuego será quitada. En tu inmunda lujuria padecerás, porque yo traté de limpiarte, pero tú no te limpiaste de tu impureza. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, sucederá, yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré piedad, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. En el pasaje de hoy vemos que Ezequiel recibió una revelación de parte de Jehová, y estaba referido al juicio inminente de la ciudad de Jerusalén. En los primeros versículos vemos que Jehová es muy preciso al decirle en qué oportunidad, en qué fecha esto iba a acontecer. Tan es así que le dijo: escribe la fecha de este día, porque el rey de Babilonia ha puesto sitio a Jerusalén en este mismo día. Es decir, que el juicio contra Jerusalén ya estaba aconteciendo, ya estaba en progreso. Le dice también
que les hable por medio de una parábola. ¿A quién? A la casa rebelde. Esto nos dice de que esta ciudad, de que este pueblo era desobediente. Se caracterizaba por rechazar a Dios, por no respetar la autoridad y el orden de Dios, por desechar sus mandamientos, sus preceptos, su palabra. En el versículo 6 dice, pues así ha dicho Jehová el Señor, para enfatizar que de él viene el mensaje. Ay de la ciudad de sangres. Esto nos lleva a pensar que Jerusalén era una ciudad donde hubo derramamiento de sangre inocente, donde hubo mucha crueldad, donde las personas tenían los corazones endurecidos, en donde hubo asesinatos, maltratos, sacrificios humanos. Y todo esto está relacionado con la desobediencia, con la rebeldía, con la idolatría. En el versículo 6, donde estábamos leyendo, también le da como una característica, una semejanza a esta ciudad. La compara como una olla herrumbrosa cuya herrumbre no ha sido quitada. El herrumbre nos hace recordar al óxido del metal cuando está corroído, y esto nos lleva a pensar a la calidad, a la condición de esta ciudad. Ellos se encontraban en total decadencia, es decir, ellos eran moralmente débiles. Más adelante, en el versículo 8, habla de ejecutar la venganza. Dice, yo pondré su sangre sobre la piedra desnuda para que no sea cubierta. Aquí Jehová está diciendo de que ese juicio inminente que ya se estaba dando contra esa ciudad iba a ser público. Es decir, todas estas acciones que este pueblo había hecho a lo largo del tiempo iban a ser expuestas, iban a salir a la luz por medio del juicio. En el versículo 9 vuelve a recalcar, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres. Nuevamente enfatiza Jehová que esta ciudad había sido muy injusta con sus acciones. Había tomado en poco el derecho de las personas, había hecho muchas atrocidades. Dice, pues también haré yo una gran hoguera, amontonaré la leña y encenderé el fuego para consumir la carne y la salsa, y los huesos serán quemados. Es decir, Jehová está diciendo que su juicio, que proviene de él, que él mismo pondrá orden, él mismo persigue la corrección. Dice más adelante, dice, pondré luego la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee, se queme su fondo, se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. En vano se cansó, pues no salió de ella su mucha herrumbre, que solo con fuego será quitada. Es decir, el juicio era el reflejo de la situación en la que se encontraba este pueblo. Y Jehová, que sabe todo, que conoce todo, sabía perfectamente que la única manera para que este pueblo se limpie era este juicio de tal tamaño. En el versículo 13 es algo que llama mi atención. Dice, en tu inmunda lujuria padecerás. Aquí habla de una ciudad en la cual el pecado era exorbitante, era de notoriedad, que ya no tenían conciencia, ¿no? Dice, porque yo traté de limpiarte, pero tú no te limpiaste de tu impureza. Es decir, Jehová le había dado no solamente una oportunidad, sino múltiples oportunidades para que este pueblo reaccione, para que este pueblo realmente se arrepienta
genuinamente de sus pecados y no los vuelva a cometer y se vuelva hacia Dios. Pero ¿qué le dice? Pero tú no te limpiaste de tu impureza. Es decir, tú no hiciste caso o tuviste en poco la misericordia que te tuve. Tuviste en poco las oportunidades que te di. Ese amor en el cual yo te demostré, en el cual tuve paciencia, ¿no? Por el contrario, tú respondiste con rebeldía, con necedad, con hacer las cosas como a ti te parecían, porque de pronto pensabas que el juicio no iba a venir o que ese día no iba a llegar. Entonces todo esto dice, nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Es decir, la única manera en la cual ellos se iban a limpiar o ellos iban a reaccionar o recapacitar era a través de este juicio. Por eso la ira de Dios es implacable, ¿no? Dice en el versículo 14, cuando ya termina el pasaje, dice: yo Jehová he hablado, sucederá. Es decir, Él afirma que se cumplirá ese juicio. Yo lo haré. O sea, viene de su mano. Y no volveré atrás, ni tendré piedad, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Es decir, aquí lo que se tiene que tener en cuenta es que Jehová le habla de esta manera, en este tono, porque ya este pueblo había sobrepasado todo límite, había cruzado la línea de todo lo permitido. Entonces, tenemos que entender que esas decisiones, que esas acciones generan frutos. Estos frutos de desobediencia tienen un peso, una consecuencia, y esto se vio reflejado en este juicio contra esta ciudad. Aplicando esta palabra a nuestra vida, debemos de entender que antes del juicio, antes de la caída, antes del día malo, Dios nos va a exhortar. Dios nos va a llamar nuestra atención de múltiples maneras. Aquí, en este caso, Ezequiel tuvo una revelación, una visión de lo que ya estaba próximo a acontecer. Nosotros somos instruidos por la palabra de Dios diariamente. Nosotros tenemos muchas formas por las cuales nos podemos acercar a Dios, a través de la oración, a través del ayuno, de las vigilias, obviamente de la meditación de la palabra, a través de la alabanza. Dios utiliza muchas formas, porque Él es misericordioso y tardo para la ira. Él todos los días y en todo momento, Él está atento a nuestras acciones. Él sabe, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él pesa nuestro corazón. Él sabe nuestros pensamientos, sabe lo que vamos a decir antes de hablar. Él sabe y está atento de lo que hacemos, a dónde vamos, qué consumimos, si realmente nuestra prioridad es Él, es nuestra comunión con Él, o si solamente recurrimos a Él en los momentos de crisis. Él sabe todo. Y es cierto, Él es lento para la ira, como dice su palabra. Y también, como dice su palabra, no nos reprende todo el tiempo. Dice en Salmos 103, 8. Él no nos reprende todo el tiempo. Él nos da todos los días oportunidades para que nosotros realmente caigamos en cuenta de nuestra condición y nos arrepintamos voluntariamente. Por eso el Espíritu Santo, que es el que nos confronta, el que nos revela nuestra condición, el que nos dice si estamos pecando, diariamente somos invitados para que nosotros podamos arrepentirnos y decidir cambiar. Pero por el otro lado también va a llegar un día en el cual sea necesaria esa disciplina, sea necesaria esa acción, o sea, esa reacción de parte de Dios a través de un juicio.
como estamos leyendo el día de hoy, porque debemos de tener en cuenta que esa disciplina que es necesaria que llegue a nuestra vida es por un propósito, porque Dios quiere que realmente estemos en el camino correcto, estemos purificados, estemos renovados espiritualmente, estemos santificados. Y debemos de tener en cuenta cuando eso llegue, si es que llega, si es que llegamos al límite y va a ser necesaria esa disciplina, tenemos que recordar que los juicios de Dios son verdaderos y justos. También tenemos que tener en cuenta que si todo esto acontece, debemos de estar seguros que Dios siempre deja abierta la puerta para la restauración, porque Él es así. La característica de Dios es esa, que es amoroso, que es misericordioso. Entonces, como Dios es justo, por eso debemos también nosotros de ser justos en nuestras acciones, debemos de ser justos en nuestras decisiones, justos en nuestra vida. Debemos de practicar esa justicia que Dios nos enseña y así vamos a reflejar el carácter de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un corazón necio? Un corazón que cuando realmente somos exhortados o advertidos por Dios, hacemos caso omiso o pensamos que eso no va a llegar para nosotros. Entonces allí nosotros frenamos la corrección y frenamos el crecimiento espiritual. Dios nos exhorta porque quiere purificarnos, porque va a utilizar de pronto alguna circunstancia específica para que nosotros podamos ser limpiados, para que podamos mudar esa situación de nuestra vida. No demos cabida a que un día Él nos llame, como dice aquí, como hijos rebeldes. No demos cabida a que Dios nos diga: yo traté de limpiarte, pero tú no te limpiaste, tú no quisiste limpiarte, tú estabas cómodo en tu condición pecaminosa, en tu rebeldía. No lleguemos a ese extremo en las cuales las consecuencias van a ser gravosas para nosotros. El juicio denota que de una ciudad, o concretamente de las personas, que hubo rechazo a Dios, que hubo resistencia a su autoridad, pero también denota que hubo orgullo, que hubo soberbia. Entonces sabemos que Dios mira de lejos, resiste al orgulloso. Entonces, un indicador de nuestra vida rebelde, de nuestra vida de querer hacer las cosas a nuestra forma o a nuestro orden, a nuestra manera de pensar, es porque hay orgullo en nuestra vida. Entonces debemos de examinar eso y todas las cosas que puedan darse con mucha responsabilidad, con mucho celo espiritual, porque sabemos que Dios siempre va a querer para nosotros lo mejor, siempre busca nuestro bienestar. Y Él va a utilizar todas las maneras y recursos para llamar nuestra atención. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a su voz, tenemos que estar atentos a esa corrección que Él busca en primera instancia que sea de manera voluntaria. Y también así como con Ezequiel hizo esta revelación de la condición y el juicio de esta ciudad de Jerusalén, tenemos que también tener en cuenta que Dios va a hablarnos de diferentes maneras. En primer lugar, es claramente a través de su palabra. Por eso cuando leemos su palabra no la debemos leer de manera ligera, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Pero también tenemos que tener en cuenta otras formas que dice su palabra. Por ejemplo, en Hechos 2:17 dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán
mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Es decir, sabemos que la palabra de Dios es viva, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que así como se comunicaba Jehová con José a través de sueños, que así como con Ezequiel se comunicaba a través de visiones, de profecías, hoy por hoy también Dios se puede comunicar contigo a través de un sueño, a través de una profecía, una palabra rema, una palabra revelada para tu propia vida. Por eso debemos de tener en cuenta que Dios utilizará todos los recursos y las formas para comunicarse contigo. Porque a veces nosotros estamos distraídos, pensamos que estamos bien, pero estamos distraídos porque damos cabida a cosas que no edifican nuestro espíritu. Y hacemos una mezcla, distorsionamos y así también prevaricamos y fornicamos contra Dios. Así como el pueblo de Israel que daba lugar a muchas cosas, hoy por hoy también podemos caer en ese error, en esa ligereza. Podemos resbalar permitiendo que muchas cosas puedan subsistir en nuestra vida. Y por eso estamos distraídos, por eso estamos desorientados, por eso estamos pecando y por eso estamos cometiendo errores y sobre todo contristando a Dios. Entonces el Espíritu Santo, el día de hoy, Dios a través de su palabra nos llama y nos exhorta a que realmente podamos examinar nuestra condición, podamos realmente tener esa actitud de humildad ante Dios, que realmente podamos volcar nuestro corazón y decirle, pedirle que nos hable y tener ese arrepentimiento genuino, no de labios solamente, sino de acciones concretas. No esperemos que llegue ese juicio, que no esperemos airar a Dios, porque sus juicios van a ser justos. Y cuando estemos en ese extremo, si es que realmente somos necios y damos cabida a eso, el Señor va a decir lo mismo, ¿no? No volveré atrás. Sucederá porque Él estará ahí también. Entonces, todo lo que el día de hoy el Señor nos habla es para realmente examinarnos, para entender que Dios no puede ser burlado, que su palabra está escrita y es perfecta, que debemos de reconocer cuál es el orden que Dios establece, porque Dios es un Dios de orden, porque Dios es un Dios de mandamientos, de decretos, y reconociendo esa condición de error debemos de enmendarnos por nuestra propia vida, pero sobre todo por amor a su nombre. Así que el día de hoy el Señor nos habla, nos confronta, nos exhorta, pero también nos dice que hay una oportunidad para restaurarnos. Así que seamos esos hijos que aprovechen esas oportunidades diarias, esos hijos que avanzan firmemente en la fe, esos hijos que crecen, que realmente anhelan esa talla espiritual que el Señor promete en su palabra. Así que les animo a que sigan orando, sigan reflexionando, sigan saturándose, buscando de Dios, que realmente su presencia sea un deleite para ustedes. Y todo lo demás, entréguenlo a Él, confíen siempre en Él, en que todo Él lo permite por un propósito, pero no permitan que nada se desenfoque hacia su mirada, ¿no? Así que el día de hoy el Señor nos habla. Continúen orando para que tengan una mejor y mayor comprensión de su palabra. Él siempre quiere nuestro bienestar, quiere purificarnos, pero también quiere restaurarnos. Así que sigamos adelante en esta carrera de la fe. Dios los bendiga. Señor, no hay palabras que puedan
describir tu grandeza y tu infinito amor.